Desliteraturizándonos, por Javier Bahamondes, Marcela San Martín, Danilo Silva y Manuel Villagra. Hoy, la modernidad, de Charles Baudelaire. Bueno, y luego de esta presentación realizada por Manuel, nos vamos a introducir de lleno en la temática de nuestro podcast, empezando por presentar a este connotado y consagrado autor. Baudelaire fue un poeta, como también crítico y ensayista de origen francés, nacido en el año 1821. Baudelaire falleció muy tempranamente, a los 46 años de edad, en el año 1867. Es autor de más de una docena de libros, considerándose el más importante su obra titulada Él desarrolla una estética de la fealdad, de lo marginado y lo subterráneo, convirtiéndose de este modo en un modelo de lo que posteriormente se conoció como poesía decadentista. También a la vez tiene una fuerte influencia para el desarrollo de las vanguardias del principio del siglo XX. Baudelaire estuvo enormemente influenciado por la obra del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Es conocido que Baudelaire admiraba mucho a Poe. De hecho, realizó muchas traducciones de la obra de este escritor del idioma inglés al idioma francés. Y llevó la narrativa del norteamericano al plano poético. Ahora bien, la característica fundamental del poeta parisino consiste en que su obra se nos presenta siempre como contemporánea, como actual. Y también posee rasgos que trascienden las épocas, ubicándonos en una reflexión que nos parece inagotable. Bueno, y ahora se nos hace necesaria una contextualización del ensayo La modernidad. ¿Qué podemos decir de este ensayo? Bueno, La modernidad es parte del libro titulado El pintor de la vida moderna, el cual fue publicado en el año 1846. Este ensayo es considerado un texto fundacional respecto al concepto modernidad y una obra clave dentro de la historia de la estética. Este escrito nace producto de las reflexiones de Baudelaire respecto a la obra del dibujante y pintor francés Constantin Guise, el cual recibe el apodo de Señor Gué en dicho ensayo. Este artista se acopla al pensamiento del poeta, el cual mostraba las características de la sociedad bajo una pincelada propia, alejada de la reproducción técnica que tan presente estuvo en ese tiempo. Al tiempo que desprovisto de la pretensión de los amantes del progreso. Por esta razón, Baudelaire consideraba a Guise, a este señor Gué, como alguien capaz de abrir horizontes para la verdadera apreciación artística. Un fragmento que captó mucho mi atención durante la lectura del ensayo es una cita que se encuentra en la página 150 del libro y que dice de la siguiente manera: la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo trascendente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. En esta cita, la modernidad se presenta como el concepto central en el pintor de la vida moderna. De la mano de Baudelaire, se extiende el término de origen francés modernité, que significa modernidad. Partiendo desde esta premisa, Baudelaire traslada al mundo del arte la sensación de fugacidad que experimenta la sociedad parisina en el siglo XIX. Aquí Baudelaire realiza un esbozo de la doble naturaleza de lo bello. Por una parte tenemos lo transitorio y por otra lo eterno, que están contenidos en el concepto de modernidad. De esta forma, el poeta convierte lo efímero en una categoría de belleza, es decir, en una categoría estética. Esta modernidad también consiste en percibir la vida cotidiana y vincularla al quehacer artístico. Entonces, y a raíz de esto, podríamos considerar que la modernidad esbozada por Baudelaire se presenta como la conciencia de lo transitorio,
como aquello que va más rápido que nuestras categorías de conocimiento. El poeta da cuenta que con el paso del tiempo la novedad permanente se vuelve tradición. Y ojo, que esta es una idea muy importante. Sin embargo, existe lo eterno en cada nuevo cambio, en cada nueva corriente. Pero la semejanza entre todo ello se manifiesta en la búsqueda de la belleza. Esta belleza eterna se presenta, subyace bajo los cambios del tiempo. Y he aquí que encontramos la otra mitad del arte a la cual hace referencia Baudelaire, la que corresponde a lo inmutable. Bueno, luego de oír esta reflexión, a nosotros se nos viene a la mente la obra de un autor griego antiguo llamado Pseudo-Longino, el cual en su obra titulada De lo sublime, nos dice que lo sublime es considerado el eco de una grandeza de pensamiento. Y ahora, ¿qué relación tiene esto con el fragmento de Baudelaire? Podríamos decir que la definición que realiza Baudelaire sobre la modernidad puede ser relacionada al eco de esta grandeza de pensamiento, ya que es un texto que aún en la actualidad nos remece por su sentido de lo contemporáneo. Baudelaire, de forma unánime, es considerado uno de los grandes escritores modernos de la historia de la literatura, otorgando nuevas categorías para repensar el transcurso del arte. Tal y como explicaba Marcela, la estética de Baudelaire pone su foco en lo cotidiano. Continuando con esta idea, a mí me ha resultado interesante la siguiente cita. El estudio de una obra maestra de ese tiempo y de ese género no le enseñará ni la actitud, ni la mirada, ni el gesto, ni el aspecto vital de una de esas criaturas que el diccionario de la moda ha clasificado sucesivamente bajo los títulos groseros o jocosos de impuras, mujeres entretenidas, mujeres galantes y queridas. Baudelaire, en esta breve cita, condensa su comprensión de lo que es la modernidad y del cómo debe hacerse el arte moderno. El elemento central tiene que ser siempre trabajar la obra desde la realidad, no con los productos culturales pasados. La afirmación que realiza el autor es sencilla. Ni siquiera un gran maestro podrá enseñarte a hablar sobre el mundo en el que vives. Es así que la representación no puede realizarse desde el pasado, sino que requiere de un conocimiento del momento particular del artista para ser realmente representativa. Con esto, Baudelaire plantea que el arte moderno no puede fijarse y estancarse en un momento o hablar desde técnicas y recursos utilizados con anterioridad, sino que requiere de estar constantemente pensando desde la propia realidad nuevas técnicas que permitan, ante todo, representar ese rico espacio que está presente en el hoy. Tal y como señalaba Marcela, ese elemento transitorio que tiene en parte de lo eterno es la que tiene que ser la búsqueda del artista contemporáneo. Esta visión del arte nos permite establecer una relación con la forma de entender el arte que también presentaba en cierto sentido Horacio en su epístola Ad Pisones. Ambos autores coinciden en que la labor del poeta no debe desligarse de su contexto, sino que la obra debe nacer de ese conocimiento profundo de los personajes reales que se intenta representar, porque si el artista no sigue la realidad, va a producir una obra que podríamos categorizar como grotesca, es decir, no cumpliría con un equilibrio estético, esa belleza de la que también hablaba y mencionaba Marcela. La idea del decoro que plantea Horacio en su epístola Ad Pisones, que es el presentar en su justa medida aquello que se quiere representar sin caer en las exageraciones o las contradicciones con lo que son realmente esos objetos, es un concepto que nos puede ayudar a entender también el planteamiento que realiza Baudelaire. Ambos apuestan por un arte que, ante todo, debe comunicar desde el contexto lo que se pueda considerar como relevante.
Ambos entienden que solo se conseguirá transmitir aquello que se conoce desde la experiencia y que es correcto en un sentido estético. En este sentido, tanto Baudelaire como Horacio valoran que el artista debe nacer y trabajar con lo que existe en su realidad. Es lo mismo que expresa Baudelaire al crear esta estética que nace o que se fija en esa belleza que es efímera. Es buscar deliberadamente dentro de la realidad aquello que la hace ser moderna. Y ese tiene que ser el foco del artista. Finalmente, lo que quiero expresar es que tanto Horacio como Baudelaire lo que buscan con estos planteamientos es resignificar el lugar del que debe hablar el artista. Para ellos es bastante claro que el artista debe trabajar siempre mirando no hacia el pasado, sino que mirando hacia el presente, en el tiempo en el que se encuentra. El siguiente fragmento, enlazado con las ideas de Manuel, nos plantea un rasgo necesario para que los artistas puedan plasmar esa cotidianeidad y esa realidad que buscan ejemplificar. A continuación, abordaremos el aspecto de la genialidad dentro del ensayo de Baudelaire. Él plantea a través de la siguiente cita lo siguiente: pero el genio no es más que la infancia recuperada, a voluntad, la infancia dotada ahora para expresarse de órganos viriles y de espíritu analítico, que le permite ordenar la suma de los materiales acumulados involuntariamente. Bajo este planteamiento de Baudelaire, el artista aspira a conectarse con una contraparte que está dentro de sí mismo, una contraparte propia e infantil. Esta es una de las características necesarias para poder retratar la belleza, a manera de reconfigurar la realidad que busca representar el artista. La capacidad de percibirla desde los más pequeños detalles solamente es posible a través de la conexión interior y la contemplación del mundo, relegando de alguna manera el régimen aristotélico de las artes a un valor necesario pero complementario. Esta reunión de la razón con la genialidad nos recuerda al planteamiento de Platón en su libro La República, donde nos presentaba la dualidad de la tecné y la tigé. Sin embargo, Baudelaire otorga un valor distinto a la razón en relación a Platón, ya que él plantea la razón como un aspecto complementario de la ejecución de la genialidad. De esta forma, el autor establece una crítica a su propio sistema y realidad de la época, mediante el relevo de la razón, su orden de jerarquía para la comprensión del mundo. Bueno, continuando con los fragmentos, el siguiente guarda mucha relación con el primero. Y bueno, la relación es también de proximidad, ya que lo rodea. Pero la razón por la que quedó en este producto final, ¿no?, es porque todavía ayuda, ¿no?, y da mucha información sobre lo que es la teoría de Baudelaire, ¿no? Ayuda a comprenderla. Entonces, dice así, ¿no? Es mucho más cómodo declarar que todo es absolutamente feo en el vestido de una época que esforzarse en extraer de él la belleza misteriosa que pueda contener, por mínima y superficial que sea. Ha habido una modernidad para cada pintor antiguo. Bueno, entonces, enfocándonos en Baudelaire, ¿no? Él es como este pintor de la vida moderna, ¿no? Está buscando, siempre está buscando. Su razón, esta es su razón de ser moderno y quiere serlo absolutamente, ¿no? Como se dirá después, ser absolutamente moderno, ¿no? Busca devolverle la relevancia poética también a estos
objetos artísticos populares. Darles una razón de ser, ¿no?, basada en la representación de una belleza que es abstracta. Se refiere, ¿no?, a esta belleza misteriosa, ¿no? Y es inacible, ¿no? Casi incomprensible, podríamos decir, por sí sola. Entonces, esta belleza, dice Baudelaire, siempre está allí, ¿no? Sin embargo, cada época, o deberíase decir moda, la representa como puede. Y esto no es siempre diacrónicamente, de hecho todo lo contrario. No se toma del antepasado directo, sino así como en una familia del abuelo, ¿no? Y esto es con base en el contexto, ¿no?, y en las valoraciones, que son contextuales, del arte en su trascendencia. También, o quizá más bien sea la belleza en su trascendencia. El alcance intuitivo que se apoya a veces muy poco en lo teórico. Entonces, a decir verdad, Baudelaire toma muy en serio, ¿no?, lo actual de las épocas, específicamente cómo esto articula una plasmación de lo bello. Le da importancia a la moda, y estos podríamos catalogarlo como una respuesta, ¿no?, a lo que es la crítica ciega, ¿no?, que ultra academicista podríamos llamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Baudelaire es revolucionario, ¿no?, contraconservador, ya que critica esto que es la tradición para usar un término de Jacques Rancière, ¿no?, el régimen aristotélico de las artes, ¿no?, de las normas y las reglas, ¿no? Entonces, Baudelaire es muy, en este caso, estético, ¿no?, como el régimen estético de las artes. Critica entonces la tradición academicista. Pero para hacerlo, también para criticar esta tradición, también se debe apoyar en la tradición, ¿no?, en esa misma, debe conocerla. Por otro lado, bueno, el otro fragmento, el cuarto, este dice lo siguiente: este elemento transitorio, la modernidad, ¿no?, digo, se refiere a la modernidad, fugitivo, cuyas metamorfosis son tan frecuentes, nadie tiene derecho a despreciarlo o a ignorarlo, suprimiéndolo, se cae forzosamente en el vacío de una belleza abstracta e indefinible. Si el traje de la época que se impone necesariamente es sustituido por otro, se produce un contrasentido que no es excusable sino en el caso de una máscara exigida por la moda, ¿no? Entonces, primero que nada, la moda exige también, y esta busca diferenciarse tomando la historia y aplicando para utilizar un término que es muy atractivo, ¿no? un détournement, ¿no?, que es este giro a lo que está ahí siempre, ¿no?, algo como lo conocido. Por otro lado, es necesario tomar en consideración las modas, ¿no?, como fuentes de expresión de la belleza, ¿no?, como formas de expresión de la belleza. Entonces, los primas cambian, ¿no? Baudelaire sabe esto, pero si buscamos desmenuzar la vida, para ser metafórico, y llegar al hueso, al tuétano, debemos reunir las experiencias de las modas, ¿no?, sus visiones que son autodigregadoras, no se buscan separar del resto. Entonces, si pensamos al poeta ahora y pensamos en que Baudelaire como que busca tomar de toda de esta vertiente que son todas las modas, podríamos decir que el poeta por defecto para Baudelaire, o quizá el poeta ideal, es el poeta esponja, que es un adjetivo con el cual, o un nombre con el cual llamó Roberto Bolaño de Roca, ¿no? Este poeta que toma de dos lados. Este poeta esponja, ¿no?, define la condición humana a través de la suma de los catalizadores que utilizan, y váyase a saber de una mejor muestra, ¿no?, las modas o la cultura popular también, ¿no? Entonces, esta misma cultura popular
es la vida en su hábitat, ¿no? En su elemento, y actúa sin pensar en que en los márgenes deambulan etnógrafos, ¿no? Que forman poéticas a partir de lo que ven y de los sujetos que ven. En el caso de Baudelaire en específico, podemos decir que es lo que consigue de lo que ve, ¿no? Baudelaire es más sobre lo que siente, ¿no? Lo que le produce, la visión de lo que está allá fuera. En conclusión, podemos establecer que la obra de este ensayista francés resulta realmente relevante para entender qué es lo que se entiende por modernidad. En su obra, Baudelaire no solo configura una estética de la belleza efímera, sino que también explora el lugar que debe tener el artista al momento de producir su obra, en una suerte de instrucción sobre cómo se debe hacer la poesía. Por otro lado, la belleza, según la entiende Baudelaire, se encuentra presente transversalmente a lo largo del tiempo y la podemos hallar en distintos momentos, y es la labor de los artistas buscar desde su contexto esa belleza para producir obras realmente bellas. Esta es la influencia de Charles Baudelaire.